Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. Entonces dijimos que en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios le hace una promesa al aparecido, o al diablo, o a Satanás, o a la serpiente antigua, que él le iba a quitar su jerarquía. Y hablamos de que jerarquía era ¿qué? Cabeza. Que era, Dios le iba a quitar la jerarquía a través de la simiente que iba a venir, o por aquel que venía de parte de la simiente de Dios. Entonces, hablamos de que jerarquía o cabeza quiere decir grado, escalonamiento, orden, rango y graduación. Que eso es lo que hace el sistema, aparentar ser lo que verdaderamente ellos no saben que son. Y de eso está llena la tierra, de gente que se gradúa para ejercer. Ya está, para trapear le piden bachillerato a uno en el mundo natural. Entonces, cuando Dios le hizo la promesa al aparecido, o al diablo, o a Satanás, o a la serpiente, le dijo que le iba a quitar su orden, o su grado, su escalonamiento, que iba a llegar el tiempo en que iba a ser limitado, su orden, su rango y su graduación. Y usted ve en el sistema religioso que todo es una ceremonia. Y lo más tremendo es que, como la experiencia que yo estoy viviendo ahorita en la relación con personas que dicen llevo 40, 50 años en el Evangelio, ¿sí? Y da tristeza que ellos no sepan absolutamente nada de la Escritura. Simplemente tienen unos textos que los recitan como el loro, pero en los textos que hay, ni ellos mismos los viven. Y eso vemos ahí. La tierra está llena, completamente llena, de la simiente espiritual del aparecido, leudados completamente. Y lo tremendo es que hablan de Cristo, hablan de Jesucristo, hablan del Espíritu Santo, pero con sus hechos niegan completamente que Él existe. Con sus obras marginan completamente al Señor. Le decía yo a ellos que ellos creen. Yo no es que viva conforme con la gente que está aquí en la iglesia, porque yo anhelo, yo estoy esperando la simiente que parte completamente de Dios para que podamos extender el Evangelio de la gracia y podamos hablarle a las familias y las familias sean restauradas. Yo no vivo conforme, Yo siempre, cada mañana le estoy declarando a Dios que a dónde está la simiente y qué tiempo falta para ver entrar la simiente que sea útil para la gloria del Señor, para que se cumpla la promesa que Él le hizo a Abraham. Entonces la gente cree. Le decía yo a la persona que me decía, cada año me gano 8, me gano 10, me gano 12, me gano 15 personas y estoy siempre activo. Yo le dije, una iglesia no es para llenarla de carne. La iglesia es para tener gente verdaderamente útil y predestinada. Gente que sepa verdaderamente honrar a Dios
con todos sus hechos. No que lo nieguen, porque la persona que recibe el conocimiento y recibe conocimiento y recibe conocimiento y no habla, está negando a su Señor, completamente negando al que vive por los siglos, al que lo rescató, al que pagó el precio en la cruz del Calvario por la persona. Entonces, de ese tipo de gente están metidas dentro de todas las congregaciones, de todas las congregaciones. De Dios sabiendo que es un poderío tremendo. A nivel del mundo eso es un poderío tremendo y cada rato se ven ceremonias para todo y para todo y para todo. Entonces Dios, sabiendo de lo que se iba a venir, le hace la promesa al aparecido, que él le iba a quitar la jerarquía. ¿A través de quién? De aquel que vendría por la simiente. Entonces Dios necesitaba escoger una persona. Presta atención. Una persona que lo agradara a él, para que a través de esa persona viniera la simiente que era Jesucristo el Señor. Ahora Dios escoge o predestina al personaje como el instrumento de la promesa. En este caso es Abraham. En este caso es Abraham. Dios escoge a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, ahí le hace la promesa. Ahí le hace la promesa. Ahí le hace la promesa en el capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: pero Dios le había dicho a Abraham: vete de la tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Observa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es Abraham se hace instrumento de la simiente. Era el instrumento para que Dios pudiera cumplir la promesa. Y la promesa era destruir al aparecido. Todo el sistema religioso, por su graduación, por su encopetamiento, su orden, todo eso, todo, absolutamente todo eso. De la simiente, el peligro de la simiente es estar en el mundo. Abraham era el instrumento que Dios tenía. Y Dios le había dicho a él: Abraham, vete de la tierra de tu parentela. Que hubiera una separación. Y habían razones ahí. Habían razones por qué Dios le pedía la separación de la familia de él. Había razones. ¿Por qué la familia de él era idólatra? La familia de él era llena de idolatría o religiosamente vivían. Si no, ellos no podían pasar un día sin adorar a Baal o a Astoreo, a la cantidad de dioses que ellos tenían ahí. Él le dice: vete de la tierra y de tu parentela, hay una separación, porque Dios es el que llama. Cuando Dios llama, Dios equipa. Cuando Dios llama, Dios equipa. Vete de la tierra y de tu parentela. Haya una separación porque el que te llama es Dios. Y de la casa de tu padre, vete de ahí. Ahí había mucha idolatría, bastante idolatría.
Como el religioso, que hoy en día se reúne en cualquier lugar y no tiene conocimiento para dónde va, todo lo idolatra. Como el sistema religioso, todo lo idolatra. Es pecado hacer esto, es pecado hacer aquí, es pecado hacer acá, esto es aquí. Entonces se va marginando paulatinamente del mundo. No, si en el mundo estamos. Por donde vamos a encontrar personas que van a hablar mal del evangelio, van a hablar mal de todo. Gente que vive inconforme y son groseros, vulgares y todo eso. También le dice, como consecuencia de la obediencia que tú muestres, entonces yo te llevaré a una tierra que tú nunca has conocido, jamás. Te mostraré la tierra, o te llevaré a la tierra que tú nunca has conocido. Y lo tremendo es que dice que Abraham salió de ahí sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba a llegar. Libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, versículo 7. Dice, tú eres, oh Dios, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham. Tú eres, oh Dios, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham. Y lo sacaste de Ur de los caldeos. Y le pusiste el nombre de ¿qué? Abraham. Arriba no tiene la H, aquí ya Dios se mete en Abraham. Tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Ese es el Dios de nosotros. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 18. Perdón, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Dígale usted a una persona, bueno, salga a predicar el evangelio que Dios lo va a llevar a cualquier parte. El hotel Mama es muy bueno. Que tengo mi familia, que tengo mis hijos, que tengo mis hijas. Estoy aferrado a esto, estoy aferrado aquí. Ahí tengo yo mi cama, ahí no me faltan los frijoles, no me falta nada. Pero este hombre salió porque él era el instrumento. Y Dios necesitaba mostrarle a él que él estaba con él. Ahí estaba. Dios fiel a la palabra. Estaba diciendo bien claro que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Usted me está entendiendo? Cuando yo le estoy diciendo que si uno no sabe para qué reunirse en una iglesia, ya uno es salvo eternamente y para siempre. Que aquí lo que se juega es precisamente la herencia, base a la obediencia. Cuando hay una separación, y uno tiene que saber verdaderamente cuando está separado para solamente agradar a Dios.
Si usted y yo somos descendencia de Abraham, somos instrumentos para llevar la justicia a toda la tierra. A toda la tierra. Si la persona viene por el temor a irse a la condenación, una vez más le digo, en Cristo no hay condenación. Ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre. Para siempre. Porque uno tiene que saber para qué le enseñan, para qué lo instruyen. Para uno seguir al lado de la mamá o del papá o del esposo, no sirve, no funciona. Cuando uno es útil, todas las cosas se le dan. Pero para ser útil uno tiene que ser honesto. Tiene que ser honesto. Salió Abraham del lado de la familia. No sabía para dónde ir. No sabía para dónde ir. Y como consecuencia a la obediencia de Abraham, Dios le dijo, ahora haré de ti una nación grande. Una nación grande. Porque cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham no tenía hijos. No tenía simiente. Génesis 15. Vamos a ir haciéndole para entrar en el tema. Porque cuando hay un pueblo que no entiende para qué se reúne, oído, mantienen preso tanto al pastor como ellos mantienen preso. Y es mejor dejar libre a la persona. Si uno no va a producir, ustedes ya son salvos. Ya ustedes son salvos eternamente y para siempre. Y el día que ustedes tomen la determinación de no venir, entonces me dejan libre a mí para yo decidir si me voy o me quedo. Y eso es lo que dice la palabra. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero él era el instrumento que Dios había escogido para que a través de él viniera la simiente, la cual era Cristo. Versículo 5 del 15 dice, y lo llevó Dios afuera y le dijo, mira ahora esto, Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Dios le promete ahora a Abraham hacerlo grande. Pero había una condición, que Abraham necesitaba separarse de la familia. ¿Cuál es la razón de que la gente no salga del lado de la familia? La familia hostiga, la familia es incrédula, la familia no deja crecer a la persona. Los problemas, los conflictos, las angustias, los azares y toda esta cantidad de actitudes no deja que la persona tome una determinación porque ellos ya vienen contaminados. Y eso es. Allí en Génesis capítulo 17 dice, versículos 4 y 5 dice, y aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbres de gentes y te multiplicaré en gran manera. ¿Y haré qué?
naciones de ti, y reyes saldrán ¿de quién? De ti. Oído. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, ¿por qué? Por padre de muchedumbre de gentes. ¿Y qué más? Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, oído, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacer ¿qué? Tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Yo no sé qué Dios tengas tú, pero yo no creo que haya un Dios que hable tan claro, tan claro, tan claro, tan claro como Él nos habla a través de la palabra en esta dispensación. Que Él es un Dios vivo, que Él es el Padre de las descendencias de Edén en adelante, generaciones, generaciones, generaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de que se extienda la justicia de Dios en la tierra. Si Abraham no sale, la simiente de él tampoco saldría, estaría ahí. Pero eso es lo que él dice ahí. Dios le prometió a él, ahora a Abraham, bendecirlo, hacerlo instrumento, hacerlo grande, cambiarle la condición. Pero tenía que haber una separación. Hoy en día la gente es así. Es que si le dedico tiempo a la iglesia, ¿qué va a decir mi familia? Que ya me volví sectario, no importa. ¿Tiene que haber una separación o no tiene que haber una separación? ¿Agradas a tu familia o agradas a Dios? La gente, en vez de entender cuál es el propósito de Dios, la gente vive sumergida en una cantidad de conflictos, de problemas, de altibajos. Porque no hay una seriedad en ellos. Dios no va a mudar su pacto porque funcione usted o porque no funcione. Dios sigue siendo Dios eternamente y para siempre. Pero Dios lo que quiere en esta dispensación es la simiente que pueda extender la bendición de Él en todas las familias de la tierra. Que pueda decir, mire, el diablo no existe, el diablo fue destruido, el pecado fue destruido, el infierno está cerrado. Ya aquí no necesitan sacrificios, ya aquí usted lo único que tiene es que reposar, darle gracias a Dios, porque a Él le pareció hacerlo así. Ya usted no tiene aquí nada que hacer sino agradecerlo, porque Él lo hizo todo a través de ¿quién? De su Hijo. ¿Para qué una descendencia muda? Años y años y años y años. Bueno, yo te estoy siendo honesto. Ya tú eres salvo eternamente y para siempre. Ya tu salvación no se va a perder. Toma la determinación, te separas definitivamente del sistema natural y agradas a Dios. O si no, quédate con tu familia ahí. Y ya en vez de venir el domingo, más bien te pones ahí a peinarte y te vas para paseo y haces lo que quieras. Entonces yo tomaré la determinación de decirle, bueno, hay gente que está esperando en Cali, hay gente que está esperando en otra parte. Entonces voy a buscar a Dios para que Dios mismo me dirija y me deja libre, porque esto es un compromiso bastante serio, bastante serio. Bendeciré a los que te bendijeren. Pacto. Bueno, hace 18 años, fíjate, Dios me dio a mí esta promesa. Claro, es que yo soy descendencia. Yo soy descendencia de Abraham. Yo soy descendencia. Si Dios a mí no me lo dice, yo no lo creo. Pero yo soy descendencia. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba buscando esto, le dije, ¿tú me has puesto a mí para predicar el Evangelio de la Gracia o no? Que cuando él me dijo,
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy. Yo no sabía dónde quedaba el texto. Cuando me dio Isaías capítulo 51, versículo 1 y 2, me dijo, bueno, yo te arranqué de esa candela poderosa. Pero uno tiene que ser honesto. Uno tiene que ser sincero para vivir por la fe. Y es lo que yo he esperado. Que la gente que escuche este evangelio sea diferente y sea gente de bendición. Gente que promulgue, que hable, que extienda el evangelio. Eso es. Yo estoy contento con lo que Dios ha hecho conmigo, pero no conforme. Génesis capítulo 27, mira lo que dice. Versículo 29 dice: observa lo que Dios le dice a Abraham. Observa, entiende, comprende. Tú también que estás ahí en el internet. El evangelio no es para cargar una camándula o cargar la Biblia solamente, es para obedecerla. Le dice, sírvate pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos. ¿Ah? Y se inclinan a ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren. Bendito los que te bendijeren. ¿Ah? ¿Ah? Hay gente que no. Un día le dice a Dios, te seré fiel en todo. Y tarde que temprano rompen el pacto. Y las consecuencias las vive la persona. Y viven apretados y viven desesperados y viven llenos de tristeza y llenos de conflictos y llenos de problemas. Pero se olvidaron lo que salió de su boca. Y es imposible. Bueno, ahí le está diciendo a Abraham. Y a la simiente de Abraham. Y a la simiente. Bendeciré a los que te bendijeren. En esta mera actitud, aquí alcanzamos a ver el respaldo que Dios hace a la simiente. La supremacía que Dios le pone a la simiente. El que a ustedes los bendiga. Bendecir no es traerle una cosa, traerle otra, traerle esto. Bendecir no es eso. Eso es parte. Bendecir es obedecer. Bendecir es obedecer. O usted pone, vámonos a algo natural. Ponga usted una venta de buñuelos en su casa. Yo le pregunto y me responde, ¿para qué usted pone la venta de buñuelos en su casa? Respóndeme. ¿Ah? Para vender buñuelos no más. ¿Para tener qué? Finanzas, que le reproduzca eso ganancia. ¿Sí o no? Bueno, la iglesia es igual. La iglesia es igual. Dios lo constituye a uno con el gran anhelo de que Dios traiga personas que entiendan para dónde van y que glorifiquen a Dios apoyando el ministerio para que la palabra corra y el nombre de Jesucristo sea ¿qué? Glorificado. Porque imposible que usted va a poner una venta de buñuelos, pues saque 50 buñuelos y a las 3 de la tarde usted tenga los mismos 50. ¿Ah? A las 5 de la tarde dice, como no has vendido nuestros buñuelos, los vamos a repartir. Lo repartió. Pero mañana me levanto y mañana me levanto positivo y sacaré, no, acá 50, voy a tener 30. Y saca 30 y son las 5 de la tarde y no ha vendido uno de los 30. No es que los buñuelos sean malos ni de mal sabor. ¿Ah?
sino que no hay quien los compre. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué va a estar pasando? Pues nadie come buñuelos porque esos buñuelos tienen grasa y ya la grasa está haciendo daño. Les pasan por ahí. No hace pan de bono y el día que haga pan de bono, la empajan los mismos de los buñuelos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Bendecir no es solamente el dinero. La gente está equivocada. Bueno, en otras partes pondrán las iglesias por el amor a las finanzas, pero nosotros no. Nosotros estamos bien convencidos que la simiente de Dios se reproduce. Se reproduce. Pasó la semana entera y no pudo vender los 80 buñuelos. Dijo, no, yo ya no saco más buñuelos. Arrinconé el fritador ese y ahora lo va a vender. Invertí 100,000 pesos en ese y ahorita lo va a vender. Me dijo, no, le doy 30 por eso. Pues uno tiene que ver qué es lo que verdaderamente, por qué suceden las cosas. Ya no voy a poner eso, pero voy a hacer, ya perdí ahí, pero Dios está vivo y si es real, Dios está vivo. Ahora voy a sacar 20 zapotes. Y compro un bulto de zapotes y pone un aviso y todo, zapotes. ¿Ah? Pasaron la semana y los zapotes están más blanditos cada día y he vendido solamente uno. De que es imposible que uno no vaya a entender qué es lo que está pasando. Si Dios a uno lo saca del sistema, lo circuncida su mente, es para que se ocupe uno en Él, funcione para Él, para el ministerio. Cuando uno tiene su parte metida en Dios, guardando su pacto, uno puede hacer acá el siguiente y el siguiente produce. Así he visto gente yo en todas partes. Tienen sus negocios. Y gente que tiene carro, dejan sus carros, sus negocios, gente, dueños de almacenes, saliendo a sembrar una palabra, oído, que todavía los tiene borrachos. Ahora la gente que tiene conocimiento de la gracia, ¿por qué la gente no hace eso? ¿Por qué no toma determinaciones? Porque a la gente le falta seriedad, honestidad consigo mismo. Porque creen que con servirle a Dios se van a morir de hambre. Cuando Él dice bien claro que todo lo que hacemos nosotros para la gloria del Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor, tendrá ¿qué? Recompensa. Gálatas capítulo 3. Ya voy a llegar donde quiero llegar. Gálatas capítulo 3. Avergüenza que a usted le pregunten en la casa, ¿usted a qué va a la iglesia? ¿Ah? Y que usted no le hable a ninguno de la casa. Eso es muy triste. Eso es muy triste. Eso es muy triste. Yo esta mañana me veía hablando con muchos pastores. Muchos pastores. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Dice, 8, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas. ¿Y qué es la palabra bendito? Bendecidos. Y dice el 16, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Versículo 16. ¿Qué dice? Ahora bien.
¿De qué? De que en ella serían bendecidas todas las familias de la tierra. No dice y a las simientes, como que si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es. Yo me pregunto, si Dios le hace esta claridad a Abraham y a su simiente, por favor, ¿o será que la simiente todavía no ha entrado en su plenitud? Porque la simiente dice bien claro aquí, es de gran bendición a toda parte. O la persona no parte de ahí o todavía no ha alcanzado el grado. ¿Cómo es posible que usted vaya a estar metido 3, 4, 5 domingos de seguido y después pierda 3, 4, 6 meses? ¿Ah? Dice, oído, que a Abraham le fueron hechas las promesas. Y a su simiente. Y Abraham alcanzó la promesa por la fidelidad a Dios. ¿Ah? Por la fe que desarrolló. Ahora, la semilla es, oído, la palabra es como una semilla que a ti te es sembrada. A ti te es sembrada. Yo no creo que tú seas una mala tierra. Porque la palabra no produce ni se levanta en una mala tierra. La palabra es sembrada en una buena tierra y ella produce al 30, al 60 por uno y al 100 por uno. Pero produce o no produce. ¿Aló? ¿Produce o no produce? Entonces la semilla, la palabra, tú vienes aquí cada miércoles, cada domingo, y como tierra que tú eres, Dios te siembra la palabra a través de mi boca. ¿Con qué propósito? Con el propósito que tú produzcas, te multipliques, que te llenes de la convicción. Por eso es que tú vienes, para que la semilla que es la palabra ya está sembrada en ti, tu fe crezca. Porque esto es por fe y no por obras. No es por fuerza. No es por fuerza. No es por fuerza. Es para que la fe crezca. Porque la fe viene por el oír y 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 el oír la palabra de Dios. ¿Dice o no dice? ¿Por qué le dio la promesa a Dios a él? Porque obedeció, creyó. Cuando uno obedece es porque cree. Y cuando uno cree, funciona. Cuando uno no cree, no funciona. Entonces, eso es lo que dice ahí. La simiente, la cual es Cristo, la unción, el poder, el señorío, el que tiene oído, el poder de destruir por la declaración, todo lo que, el rango que haya levantado el aparecido, así haya leudado al mundo entero. Uno tiene que ser honesto. Bueno, yo te estoy siendo honesto en esta mañana. Yo te soy bien honesto en esta mañana. Ha pasado mucho tiempo y yo he esperado de ti verdaderamente que tú obedezcas la palabra. Si tú no me obedeces a mí, pues obedece la palabra. Y la palabra dice que nosotros debemos de ser de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Dice o no dice ahí? Sí, pastor, sí, dice. Entonces, si tú eres instrumento, eres descendencia de Abraham, eres instrumento también de la justicia de Dios en la tierra. ¿Ah? La cual es Cristo. Entonces Dios le hace a Abraham también instrumento de justicia. Pero observa lo delicado que es esto. Dios escoge a un hombre
Trabaja con ese hombre durante todo un poco de tiempo y de años. Pero mira la simiente puesta en la tierra, el peligro que hay. Viene el peligro. Por todos los lados hay peligro de que la simiente verdaderamente fructifique, de que la simiente alcance el propósito, de que la simiente no se vuelva religiosa, de que la simiente no tenga temor absolutamente de nada, que tenga confianza, si es que verdaderamente dentro de su ser está su creador. La simiente no tiene por qué preocuparse sino por obedecer, crecer, ¿para qué? Para darle fruto a su creador, la cual es Cristo la simiente. Dice la palabra, oído, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Entonces observa, volvemos nuevamente a Génesis 12. El dinero es parte del fruto. La otra parte es hablar, enseñar, dedicarle tiempo. ¿A como esos viejos? No le quise decir que ellos tenían cuero de caimán para que no se fueran a ofender. Pero la gente hoy en la gracia tiene la mente peor que el caimán, porque tienen la mente endurecida, está encallecida, una mente completamente inservible, que oyen y oyen y oyen y oyen y siguen igual. Entonces, por eso te dije, si tú ves que la gracia no produce en ti, déjame libre. Pastor, ¿y cómo lo dejamos libre? Bueno, ya te dije. Toma la determinación más bien de quedarte en casa montando en columpio. Vos te haces un columpio y te lo pones, lo amarras en el árbol de mango y... Génesis capítulo 12. Versículo 7 dice, y apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia, mira lo que se juega aquí, daré esta tierra. Y edificó Abraham en agradecimiento a Dios un altar al Señor, quien le había ¿qué? Aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, oído, teniendo en Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó su nombre. ¿A quién? Y invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negué. Y hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Para morar allá, porque era que grande el hambre en la tierra. Observa, voy a hacer un estudio, ahora seguimos. ¿Era grande qué? El hambre en la tierra. ¿Quién era el portavoz de el instrumento de la simiente? Abraham. Presta atención cómo trabaja Dios. Presta atención cómo trabaja Dios. Donde estaba Abraham, se acabó el fruto. No había que comer. ¿Ah? No había que comer. ¿Era una presión o no presión? Hoy en día, si la persona no tiene que comer, hace lo que tenga que hacer para conseguir su vianda. Hace lo que tenga que... Para esa persona con hambre no existe Dios, no existe nadie, ni nada, sino la fuerza. Ahí mismo entra a operar la fuerza, el raciocinio, el conocimiento humano, lo que aprendió. Si yo no trabajo, no como. Y Dios dice otra cosa. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca del Señor. Abraham dice que cuando hubo hambre, descendió a Egipto. Egipto tipifica mundo. Y en el mundo estaba el peligro de que se podía malograr verdaderamente la simiente que llevaba Abraham en sus lomos. Dice, y hubo entonces, el versículo 10, hubo entonces hambre en toda la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, le dijo a Sarai su mujer, y aquí ahora conozco, mira que no lo había visto antes, ¿ah? Que eres mujer de qué? Del hermoso aspecto. Antes no le había dicho nada. Escúchame. Antes no la había visto. Tú me estás aprendiendo, tú me estás poniendo cuidado a mí. Pasa igual con la iglesia. Porque Sara, cuando le cambian el nombre, o Sarai, era el tipo de iglesia que iba a estar en la gracia. Ni aún su propio esposo o marido le había prestado atención. Es lo mismo que cuando tú asistes y escuchas la palabra y no la haces, tú no le prestas atención a ella, pero llegará el día en que va a decir, hermosa es la iglesia, hermosa es la iglesia, preciosa la iglesia, porque en la iglesia he conocido lo que en otra parte no pude conocer. Entonces volteó Abraham a mirar ¿a quién? A su mujer y le dijo, ¿ah? Eres mujer de hermoso aspecto. Pero mira lo que dice el 12. Y cuando te vean los egipcios carnales, gente del mundo, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y esto es en el mundo natural. Vamos al mundo espiritual. Y no está muy lejos. La persona natural trata de matar a la persona que tiene vida en el espíritu. Para decirte que, ay, ¿dónde aprendió usted tanta cosa tan hermosa? Eso, la iglesia entonces es muy hermosa. Entonces Abraham, que no era tonto, porque tenía la sabiduría de Dios, le dice, versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana, oído, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. 14. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Quiere decir que llegará el tiempo en que todo el mundo tendrá que voltear la mirada a la iglesia del Evangelio de la Gracia. Pastor, y muchas iglesias hay por todo el mundo. Dice Eclesiastés capítulo 6, versículos 7 y 8. Muchas son las reinas, muchas las doncellas, muchas las concubinas, pero una es mi amada. Y en el capítulo 4, 7 dice, amada mía perfecta, no tienes ningún defecto, porque eso es lo que ve Dios. Eso es lo que lo ve Dios. Entonces dice bien claro ahí, que aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios voltearon a ver a la mujer, que era hermosa en gran manera. También la vieron, oído, los príncipes del faraón, y la alabaron,
delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa ¿de quién? Del faraón. 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas y vacas y asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¿Y qué más? Mas Dios hirió al faraón y a su casa, oído, con grandes plagas. ¿Por qué? Por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Qué más? Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque Dios no va a consentir absolutamente nada con la iglesia, menos con la que tiene la simiente. Dice, ¿por qué dijiste que era hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Y qué más? Entonces Faraón le dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Salió bendecido o no salió bendecido? Los egipcios se enamoraron de Sarai. Oído, porque ella tipifica a la iglesia. Cuando le cambian el nombre por Sara, ella es la dueña de la iglesia, la dueña de la tierra. A ellos fue hecho la promesa, a Abraham y a Sara. Les dice bien claro ahí. Había una presión, como lo hay hoy en día, una presión fuerte. Si no trabajo no como, si no hago aquí allá, si le sirvo a Dios, Dios no va a bajar su mano para darme. Todo está establecido. Todo está establecido. El que por fe funciona, por fe vive. ¿O es que acaso no te soy un ejemplo? Y tú aquí no me ves golpeándote por el diezmo, por la ofrenda, por esto y esto y esto. ¿Tú no me ves a mí enseñando eso? Porque yo estoy convencido que el que me ubicó en esto, de cualquier situación me sacará. Pusieron la presión en la simiente. Presión. La presión era a través del aparecido. Era muchísima. Puso en peligro verdaderamente lo que venía de parte de Dios. La mentira de Abraham era una mentira media, porque Sarai era medio hermana de él. Medio hermana de él. Pero Dios tenía el control de todo. En Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 7 dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Este caso, cuando Abraham le llevó los diezmos, ¿a quién? A Melquisedec. Melquisedec tipificaba el sacerdote. Entonces, cuando él le llevó, lo bendijo. Le confirmó lo que Dios le había dicho. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien es, quien da testimonio de que vive. Y por decir así, Abraham pagó el diezmo también a Leví, que recibe los diezmos, los tuyos y los míos. Porque Isaac no había nacido y ya Abraham había pagado el diezmo.
Y en Isaac nosotros somos llamados descendencia. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Le pagó o no le pagó? ¿Le pagó? Pagó los tuyos y pagó los míos. Se pagó todo. Se pagó todo. Dice, escucha, ¿Jesús venció o no venció al aparecido? ¿Ah? Cierto que sí lo venció. Lo venció. Venció al reino satánico. Lo venció. ¿Lo venció o no lo venció? El mundo está contaminado por donde usted lo voltea a mirar. ¿Y el mundo atrae o no atrae? ¿Ah? El mundo atrae. Por donde usted lo voltea a mirar. El mundo, si usted no tiene la vida levantada en la unción, lo absorbe. La presión es mucha para que la simiente no se extienda, porque el caso es espiritual. El caso es espiritual. El caso no es ir a decirle a la gente, tenga, vean, reciba. No, sentarse a explicarle. Si yo he sido bendecido, he sido elegido, escogido, predestinado por Él, también como Él me ha bendecido a mí, también debo hacerlo yo. Lo hago con ese poco de viejos que parecen cueros tostados, caimanes. 38 y 40 años y nunca y leen el texto y no lo entienden. Dígame si eso no da tristeza de que a uno no le enseñen a desarrollar, ni a conocer, ni saber para qué se reúne dentro de una iglesia. Yo no quiero sardinas enlatadas aquí. Yo no quiero sardinas. Yo quiero las sardinas fuera. Que funcione, que tome aire, que haga esto, que funcione. Para eso hay un director. Para eso hay un director. Hemos pagado el precio porque la presión es mucha. La presión es mucha. Muchísima es la presión. Pero estamos parados, convencidos que el que nos metió en esto, para donde nosotros nos movamos, ahí Dios tendrá que responder por nosotros. Somos la simiente de Él y estamos enfrascados en nada. Estamos ahí enfrascados y enfrascados y enfrascados y da tristeza. Da tristeza. Que usted ya vaya llegando a las 10 de la mañana el día domingo. Si usted llega a las 9:30, faltando un cuarto para las 10, ya estamos empezando para salir más temprano. Alguien me preguntó, ¿y los hermanitos de la iglesia qué? Le dije, no, papá, pregunte, porque usted sabe, cuando a uno lo llaman hermanito, hermanito es una cosa así pequeñita. ¿Quiere decir que no han crecido en nada? Entonces le dije, no, vaya, pregunte allá a ver. Oh, pero siguen los mismos hermanitos, ¿ven? Y eso parece que me... Porque estamos como sardina en lata. El Evangelio de la Gracia es para bendición de todas las familias. ¿Cómo destruye? Él bien claro lo dice en la palabra, con el poder de su lengua, de su boca, destruirá completamente el poder satánico, el rango, todo el orden que ha formado Él. Si Él venció el reino satánico, ¿por qué entonces la gente no funciona? ¿Lo venció o no lo venció? Ah, bueno. Si lo venció, lo venció. Génesis capítulo 15.
versículo 11. Dice: versículo 10. Versículo 6. Dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 10. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad las aves y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no que no partió las otras aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos de los animales, y Abraham las ahuyentaba. Voltéenme a mirar. Voy despacio aquí para terminar. Trae los animales, los parte a la mitad, pone las aves al frente. Y el esfuerzo, moscas, pajaritos, gallinazos, viendo ese mundo de carne ahí. Y Abraham, tal vez con la ruana de él, o con el anaco de él, la capa de él. Entiendo. Dime si eso no es trabajo. ¿Trabajo o no es trabajo? Porque era un sacrificio preparado para Dios. Es lo mismo que uno hace. Sacrificar todo para agradar a Dios. Y uno a toda hora espantando a los religiosos que son como aves de rapiña. Pero dentro de la iglesia también hay gente que es como ave de rapiña, que se quiere comer el sacrificio. Versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una ¿qué? Grande oscuridad cayó sobre él. La Biblia dice que el mundo está lleno de ¿qué? De tinieblas, de oscuridad, de ignorancia. De ignorancia. El mundo entero. Dice el 13. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra lejana y será esclava allí y será oprimida 400 años al pueblo de Israel. Mas también a la nación a la cual oído servirán juzgaré yo, dice el Señor. Y después de esto saldrán ¿con qué? Con gran riqueza. Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice: y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado ¿qué? A su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 17. Y sucedió que puesto el sol, oído, ya escurecía y se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba, oído, por dentro entre los animales que estaban partidos a la mitad. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Éufrates, el mundo entero, desde el río Éufrates, ¿hasta dónde? Hasta el río ¿de qué?
Egipto, hasta el río Grande y el río Éufrates. ¿Y qué más? La tierra del cananeo, los ezeos, los ¿qué? Candemoneos, los heteos y los fariseos y los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jeuseos. Toda esa tierra, tierra de comercio, tierra de abundancia, la daré a la simiente. Estaba el pacto de la promesa hecha. Ahí estaba el pacto. Estaba el sacrificio ya, pero estaban las aves de rapiña comiéndose el sacrificio. Comiéndose el sacrificio, y comiendo el sacrificio, y comiendo el sacrificio, y comiéndose el sacrificio del pacto. Pero ¿qué hizo Dios? Envió una extraña visión, se la envió a Abraham. Era el pacto de Dios con Abraham, porque el pacto era un asunto serio, serio. Y hay gente que ha hecho pactos con Dios, por A o por B motivo, y todos los rompen. ¿Cuándo le va a ir bien a la gente? Jamás. Todos los rompen. Abraham guardó el pacto. Por eso Dios estaba permanentemente con él. Ahí estaba él. Por donde usted vea. Y después la gente dice, no sé qué es lo que pasa. No sabes. Tu mente está llena de oscuridad. Que si tú le prometiste a Dios serle fiel en esto, Dios no es infiel. Dios siempre está esperando que regrese la persona. Que el sacrificio, oído, valga la pena. Para que Él pueda hacer la restauración completamente de todas las cosas. La gente miente con facilidad. Pero la gente cree que está engañando a Dios nadie lo engaña. Se engaña a uno mismo. Se engaña a uno mismo. Que es una vergüenza que uno invoque a un Dios vivo, a un Dios que puso su sacrificio en la cruz del Calvario, que puso a su Hijo, que le hace una promesa a la simiente de ser una bendición en toda la tierra, y la gente a uno le tenga lástima. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Qué representaba entonces? Todo esto que Dios había mandado a Abraham, el horno, la señal, las aves y todo eso. ¿Qué venía de parte de Dios? Que Abraham tenía que guardar el pacto con responsabilidad para que Dios se pudiera manifestar de una manera poderosa y le cambiara su nombre y lo hiciera padre ¿de qué? De muchedumbres. Ahí está. Ahí está la señal. Para Abraham era una responsabilidad. Pero mira lo que dice ahí. Viene toda esta señal de la promesa porque Dios quería confirmarle a Abraham su pacto. Entonces Dios le envió la señal, un horno humeando y una antorcha encendida. Dos cosas pueden pasar ahí. Que Dios le está mostrando a Abraham de que la vida en el Espíritu siempre iba a ser permanente. Siempre iba a ser permanente. Y el horno humeando, que siempre iban a presentarse ¿qué? Opresiones, peligros, para que el Evangelio no fuera extendido. Señales. Un horno humeando y una antorcha encendida. El fuego puede tipificar la vida en el Espíritu o la santidad de Dios. El celo de Dios por su justicia. Y el horno. Dos cosas pueden tipificar.
El juicio de Dios sobre las naciones. El juicio de Dios sobre las naciones. Porque el día de su venganza está en su corazón. Y el año de sus redimidos ha llegado, dice la Biblia. Y un día para Dios son como 1000 años. Y 1000 años como el día de ayer que pasó. La señal que le da Abraham era una seguridad de que Dios estaba de parte de Abraham. A medianoche apareció el horno y la antorcha, espantando a las aves de rapiña. La unción destruye el yugo y levanta la carga. La unción separa lo que tiene que separar para dejar libre al que está cautivo. Y eso es lo que dice ahí. Era una seguridad visible de lo del pacto de Dios con Abraham. Dios le había hecho el pacto a Abraham y le decía a Abraham, el pacto es real. Pon de tu parte, pon de tu obediencia y yo pondré la mía. Y Dios es fiel para siempre. Dios nunca miente como miente el ser humano. Dios es fiel. Lo que Él nos ha prometido por su palabra llegará. Dios es fiel. Dios lo que quiere es ver a su pueblo que sea completamente purificado y que extienda la justicia de Él. Porque somos la justicia de Él, los que estamos en Cristo. Justicia, no lástima. Justicia es decirle a la persona, no existe infierno, no existe condenación, no existe sacrificio que usted pueda hacer para pagarle a Dios, porque usted, oído, vivirá por fe. Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La manera en que Dios puede romper la jerarquía del aparecido. Ahí está. Abraham era el instrumento, como tú y yo somos los instrumentos de Dios para extender el evangelio de la gracia. Porque la tierra está llena de ¿qué? De tinieblas. Es por eso prima la vida en el Espíritu. Y si tú no eres eso, como te dije, déjame libre. Pero uno tiene que ser sensible a la voz de Dios, obedecer. Porque para mí el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Eso al tirar y al encoger, y un día sí, otro día no, otro día sí, o no sirve, ¿o para qué? Usted no está jugando con un muñeco. Dios es Dios y Dios sabe. Pastor. ¿No? El pacto de Dios con Abraham era serio. Y yo creo que la simiente de ahí en adelante debe de ser ¿qué? Seria. Pacto es pacto. Usted no está haciendo pacto con ningún hombre. Usted si pactó con Dios de serle fiel, séale fiel. Para que usted vea la grandeza de Dios, que Dios más se demora en usted abrir la boca que Dios llenársela. Por eso es que Él es Dios. Amén.